como lo que está ocurriendo también y como lo que ocurrió a lo largo de esta semana y de la semana anterior en relación a los recortes presupuestarios que se vienen dando en el sistema educativo, en todos los niveles del sistema educativo, y esta semana justamente hubo paro y movilización, paro docente universitario de 2 días. La semana pasada justamente estuvimos charlando sobre los reclamos de los universitarios, de los docentes universitarios con Federico Montero. También hubo una gran movilización de los estudiantes y docentes y comunidad educativa de los profesorados, de los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires, que quieren ser reemplazados por el gobierno de la ciudad a través de una universidad docente denominada Unicaba y que, bueno, por supuesto tiene la resistencia de toda una comunidad educativa que no está dispuesta a dejar de lado, digamos, la enseñanza y el aprendizaje que se realiza en estos profesorados históricos de la ciudad de Buenos Aires, y que muy probablemente, si llega a salir esta universidad de la ciudad de Buenos Aires, sea replicada en el resto del país, con la consecuencia de, bueno, no saber si realmente los cargos docentes van a continuar de la misma manera en vigencia. No se sabe cuál es exactamente el proyecto de la universidad que se quiere crear. Es decir, hay un grado de improvisación sumado al recorte presupuestario que no solamente se da en el área de los niveles del nivel terciario y en el área de la universidad y en general en todos los niveles de la educación, sino que también se están dando a nivel del Ministerio de Ciencia y Técnica nacional. Y en este sentido es que, bueno, yo estuve participando en una de las movilizaciones en el CONICET la semana pasada, donde participaron diferentes científicos e investigadores, y se habló allí justamente de un tema que tiene que ver con estos recortes y con la necesidad de concientizar, sobre todo el día 10 de abril, el Día del Investigador Científico, esta semana que pasó, a través de una carpa que se construyó allí frente al Congreso de la Nación. Y vamos a charlar acerca de este tema con Cynthia Wachelbaum para que nos cuente cuál es la situación exactamente que están viviendo desde el CONICET, desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, y conocer la palabra a través de ella de los investigadores. Buenos días, Cynthia, ¿cómo te va? Buen día, Elena, ¿cómo estás? Bien, bien acá, bueno, preocupada y ocupada, ¿no?, con estos temas que tienen que ver con los recortes presupuestarios que se están haciendo a todo nivel, a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, me pareció muy bien tu introducción en ese sentido. Poder enmarcar los recortes que estamos sufriendo en el CONICET en particular y en la ciencia y la técnica en general, como parte de un proyecto de recorte presupuestario global de este gobierno de la Alianza Cambiemos, ¿no? Así como recortan en ciencia y tecnología, también recortan en educación, en jubilaciones, no aumentan salarios, es parte de su proyecto político, pedagógico, económico y científico, y está bueno como poder verlo en esa dimensión, porque si hay algo que necesitamos justamente es poder aunar estas luchas sectoriales en una única disputa contra esta ofensiva brutal que estamos sufriendo de parte del macrismo. Bueno, Cynthia Wachelbaum es investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Luján, integra Liberación Corriente de Universidad, Ciencia y Tecnología. Cynthia, hay como una
digamos, un ida y vuelta en este tema de lo que está pasando en relación al ajuste y a los recortes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba la vez pasada hablar a algunos de los investigadores que estaban en el CONICET, que decían que la crisis presupuestaria ha puesto al CONICET al borde de la parálisis y que se está destruyendo la ciencia argentina. Y desde el CONICET, ¿no? Niegan esta situación diciendo que el flujo de partidas para el funcionamiento operativo de los institutos, por ejemplo, es similar a de los años anteriores. ¿Cuál es ahí la situación que se está viviendo en este momento en el CONICET? Sí, en realidad lo que está ocurriendo justamente es una reducción presupuestaria, pero la cuestión no es, digamos, económica, sino que hay una definición política de que el CONICET sea un espacio de élite, que tenga menos investigadores de los que investigadoras de los que venía teniendo previo a 2015. Podríamos decir que entre el 2007 y el 2015 se produjo un proceso de apertura del CONICET. En ese momento creció mucho la cantidad de becarios, becarias, investigadores. A partir de la asunción del macrismo, hubo una decisión de volver a tener un CONICET como existió en sus orígenes, en los años 90, en el 2001, donde solo hay un grupo reducido de investigadores de élite y con una argumentación por parte del ministro Barañao que plantea de que hay muchos doctores y doctoras en este país y que no hacen falta tantos profesionales investigando, ¿no? Como si ya estuvieran cubiertas las necesidades de la investigación en este país. Eso se tradujo en una reducción del presupuesto, este proyecto, digamos, científico, esta política científica, se materializa a partir de reducir el presupuesto para el Ministerio y el CONICET en particular. En cuanto te reducen la partida presupuestaria, lo que ocurre es que se reducen los ingresos de nuevos investigadores e investigadoras al CONICET. Entonces pasamos de aproximadamente 900 ingresos anuales a este año que quieren que solo ingresen 350, con una particularidad además que se fue profundizando en estos años también, que antes estos 900 ingresos eran para temas generales. La primera modificación que se hizo fue, al reducir estos ingresos, además se redujeron los temas generales y se empezaron a plantear temas prioritarios. Que eso es toda una discusión interesante para dar, pero lo que nosotros sabemos es que en el marco de este gobierno ajustador, los temas como prioritarios no son los temas que necesita el pueblo, sino los temas que necesita un gobierno neoliberal que los investigadores e investigadoras investiguen, ¿no? Y esto se profundiza aún más con el nuevo llamado que se va a hacer, porque el nuevo proyecto, digamos, de ingresos a carrera del CONICET plantea la posibilidad de que las universidades y otros organismos y otros sectores, digamos, públicos o privados, sean los que planteen cuáles son los temas prioritarios. Es decir, que una parte de los investigadores e investigadoras entrarían a demanda de las universidades u otros organismos. Esto incluye empresas privadas transnacionales, quieran que los investigadores investiguemos, ¿no? Entonces esto abre como un nuevo conflicto ahí en el CONICET, que es al cual también estamos resistiendo. Claro, y esto también implicaría, además de la intromisión privada, digamos, de capitales privados, también que los investigadores tuviesen que trasladarse, por ejemplo, a universidades del interior.
Sí, ya el año pasado, bueno, en realidad en diciembre del 2015 hubo un conflicto muy profundo que además tuvo un momento de lucha muy arduo con la toma del CONICET en su momento, por la reincorporación de 400 investigadores que en ese momento habían quedado afuera en el CONICET. A esos compañeros, después de muchas negociaciones con el Ministerio, logramos que no los dejen sin trabajo y fueron enviados a universidades. Ahí hay un problema, porque obviamente que los compañeros y compañeras que se habían doctorado y durante entre 5 y 7 años habían trabajado en un tema específico de investigación y su horizonte era ser investigadores e investigadoras del CONICET, los envían a las universidades, que no es un problema en sí tampoco que existan investigadores en las universidades, al contrario, sino que no era parte de su proyecto ni profesional ni de vida, ¿no? Claro. Bueno, con unos acuerdos con las universidades se generan cargos que es importante destacar que algunos de los compañeros hoy en día no están cobrando los salarios de esos cargos en las universidades porque el gobierno no está enviando las partidas necesarias. Y entonces el argumento del ministro es ese, ¿no? Como, bueno, en el CONICET, en el ministerio, sobran investigadores, que vayan a las universidades, además de planteando a las universidades como un lugar de segunda y despectivo en el cual uno ejercer su profesión, ¿no? Que no ese es el debate, sino que lo que está planteando es como una desviación de lo que tendríamos que estar discutiendo, que es para qué producir ciencia, por qué producir ciencia, qué ciencia producir y para quién, ¿no? Porque en realidad esta articulación que se está dando con las universidades está enmarcada en ese debate de que no es necesario seguir produciendo conocimiento como si todas las necesidades populares estuvieran resueltas, que lejos estamos de eso, sino que justamente este proyecto lo que está haciendo es profundizar la pobreza, profundizar la discriminación, profundizar la desigualdad. Entonces, más que nunca tendría que haber investigadoras e investigadoras investigando e interviniendo en los problemas y las necesidades populares. Ahora, ¿es posible que la ciencia constituya una política de Estado que no dependa de los gobiernos de turno ni de los vaivenes políticos? Bueno, sí, sería lo esperable, ¿no? Que claro, más allá del gobierno de turno existiera un proyecto científico plural, abierto, democrático, y articulado con las necesidades y demandas de los más necesitados, ¿no? Claro. Bueno, eso sería un ideal, pero la historia realmente muestra que está totalmente relacionado con una política que excede a lo científico y que tiene que ver con un proyecto político, económico, ideológico, cultural, educativo del gobierno de turno, digamos, ¿no? Sí, justamente sobre eso. Yo pensaba, sobre todo en esa movilización que ustedes hicieron allí en el CONICET, la última, hablo de la última, ¿no? Recordaba que justamente el Plan Raíces, ¿no? El programa Raíces del gobierno anterior repatrió cerca de 1.500 investigadores que vivían y que investigaban en el exterior, ¿no? Sí. Es decir, y ahora creo que la situación actual sobre todo de los jóvenes científicos, ¿no? Se vio muy perjudicada con estas políticas. Sí, se está dando el proceso inverso. En vez de que vuelvan, nos estamos yendo. Uno lo vive cotidianamente con los compañeros y compañeras que se están yendo a otros países porque acá no encuentran trabajo. Esto no quiere decir que fuera también hay un montón de oportunidades, porque esto es una crisis global, no es solo algo que ocurre en la Argentina,
pero la realidad es esa, que se está produciendo un proceso como ocurrió hace 50 años con lo que se denominó la fuga de cerebros, ¿no? Bueno, estamos transitando esta nueva fuga de cerebros, que aún se va a profundizar más porque, bueno, pasamos de 900 ingresos a 600 a 350. Bueno, el año que viene no sabemos cuánto va a haber y así seguramente mientras el macrismo siga en el poder, que esperemos que sea poco tiempo y que en el 2019 ya no estén, pero mientras tanto, así como se reducen los salarios, existen despidos en otras áreas, así como se está reformulando y reconfigurando la política educativa en general, está ocurriendo lo mismo en ciencia y vamos camino a este proceso de elitización, además con salarios súper devaluados, ¿no? Claro. Porque, bueno, ya sabemos la inflación que hay y la devaluación que se está produciendo y que aún no hay un aumento salarial para los y las trabajadoras del Estado y sabemos que cuando ocurra ese aumento, si es que ocurre, va a ser paupérrimo. Dos preguntas para ir cerrando. Cynthia Wanschelbaum. ¿Crees que en los últimos años ha crecido la conciencia acerca de la importancia de la ciencia básica para el desarrollo, para la soberanía de Argentina, o todavía tenemos que seguir explicando la importancia que tiene la ciencia para la sociedad argentina en general, para la sociedad mundial, pero digamos en este caso para la Argentina? Me acuerdo de esas primeras manifestaciones de los investigadores y bueno, de todos los trabajadores también del CONICET lavando los platos allí en Congreso, ¿no? Otra vez lavando los platos. Sí, yo creo que se dan al mismo tiempo los dos procesos. Creo que hay una mayor concientización de la importancia de la ciencia, pero creo que estamos en un momento muy desafiante en términos de disputa por el sentido común respecto de la ciencia y de otras cuestiones también, ¿no? Sí, creo que algo está ocurriendo en este país es que el gobierno es muy inteligente, aunque muchos y muchas lamentablemente se siguen burlando y piensan que son unos improvisados que están en el poder. No, tienen muy en claro un plan y tienen muy en clara esa disputa necesaria del convencimiento del sentido común con relación a sus políticas y su proyecto, en el cual se plantea una desestimar, digamos, a la producción científica. Yo creo que es algo que incluye y excede a la ciencia y que ahí nos están ganando una pequeña batalla, que es la batalla por el sentido común y la concepción del mundo en general del pueblo, ¿no? Entonces me parece que es interesante, que nos venimos planteando hace un tiempo, ¿no? Que los investigadores, en vez de estar encerrados en nuestros propios laboratorios y aulas, salir a militar y a disputar este sentido común a las calles con el pueblo en su conjunto. En ese sentido fue que el otro día estuvimos en la carpa que instalaron en la Plaza de los Dos Congresos, los compañeros y compañeras del INTI, que fueron despedidos, como todos saben, y también los compañeros mineros de Río Turbio. Y ahí, bueno, organizamos un panel sobre la situación latinoamericana y la ciencia, porque obviamente esto se enmarca también en esta ofensiva hacia toda Latinoamérica, que hoy está muy clara con la detención de Lula, y bueno, ahí estuvieron Nuria Gini, Geratilio Borón y José Schulman, tratando de enmarcar esta problemática científica en un contexto latinoamericano y mundial general, y ahí participaron de la charla un montón de compañeros y compañeras, pero también gente que pasaba por ahí, veía lo que estaba pasando y que se sentaba a escuchar. Y creo que ahí hay un desafío que tenemos también
los investigadores y las investigadoras de no solo defender nuestros propios problemas, digamos, y dar la lucha ahí, sino tratar de generar un proceso unitario con otras luchas que se están dando y además salir a las calles, en las aulas también, sin desmerecer nuestros espacios de trabajo, pero también salir a disputar este sentido común de derecha, digamos, que instala cotidianamente el gobierno. Bueno, Cintia Wostelbaum, te agradecemos mucho tu participación acá en Sintonía Educar. Vamos a seguir comunicados, por supuesto nos interesa todo lo que vaya ocurriendo en el CONICET, digamos, con sus investigadores, con sus científicos, con sus trabajadores, y que está íntimamente vinculada a los temas universitarios también. Así que te mandamos un beso grande a vos, a todos los compañeros, y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en nuestra audición. Bueno, muchas gracias, un beso enorme y seguimos en la lucha. Chao, cariño.